permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Es palabra del Señor. Así como el domingo pasado teníamos la lectura del Evangelio donde se hace la comparación de el rebaño, el piño de ovejas, de chivos que necesitaban de un buen pastor. Es una relación para mostrar la relación de Cristo con su iglesia, sus feligreses, sus fieles. Bueno, ahora usa otra comparación que es la de la vid y los sarmientos, o sea, el tronco y los pámpanos, las ramas. Ambas comparaciones muy acordes a lo que los israelitas entendían. Ustedes saben que la vid es originaria de esa zona, de Asia Menor. No existía en Europa, ni acá, ni en América. Y curiosamente la vid se trae a América por la misa. O sea, gracias a la misa se difundió la vid y con la vid el vino. Así que gracias a la misa los buenos tomadores de vino tienen que agradecerlo. Bueno, porque si no había vid no había vino y si no había vino no se podía celebrar la misa. Así que en Israel era muy conocida las plantas de la vid y era uno de los cultivos que ellos tenían habitualmente, todos. Acuérdense que en un pueblo que se dedicaba, era pastoril y agricultor. Bueno, el tema de la vid, esto no es una parábola, las parábolas son como una historia en acción, una historia cortita. Esto es una alegoría, una comparación, algo mucho más breve, es una comparación con una planta nomás, pero que Jesús le saca bastante el jugo. Esto era ya muy conocido por los judíos, esta comparación, que ya la había hecho Isaías. Para un judío era algo familiar esto. Fíjense el texto de Isaías, escrito como 800 años antes de Cristo, muchos años antes. Dice así, esto es un salmo de David. Isaías también retoma este tema. Dice así: Señor, tú arrancaste de Egipto una vid. Cuando ¿se acuerdan? Moisés sacó de Egipto, estaba en tierra extranjera. Es como una planta que está fuera de su lugar donde va a desarrollarse. Tú arrancaste de Egipto una vid, es el pueblo de Israel, ¿no? Arrojaste a la gente, o sea, a los egipcios. Recuerden cómo fue toda la historia, y la trasplantaste, la puso en la tierra prometida, Israel. Es el cantero, se puede decir, la tierra propia para esta vid. La imagen es muy hermosa. Dice, la rodeaste con una cerca, o sea, la cuidó.
y la vid extendió sus raíces y llenó la tierra. En la medida en que extendió más sus raíces, pudo extender más sus ramas. Han visto que las ramas de la vid se pueden extender mucho. Se cubrieron los montes de su sombra, y sus sarmientos llegaron a ser como los cedros de Dios. Acá hay un poquito una exageración, pero es una metáfora, una cosa poética, ¿no? Extendió sus ramas hasta el mar y hasta el río sus retoños. O sea, se desarrolló de una manera extraordinaria. Se está hablando del pueblo de Israel, apenas llega a la tierra prometida, lo compara con una plantita que Dios trasplantó, cuidó, y se puede decir, y produjo, tuvo una fecundidad extraordinaria. Y ahora viene otra partecita de este salmo. Israel es infiel a Dios. Entonces Dios ya medio abandona la vid. Y entonces le dice, ¿por qué has derribado su cerca? O sea, ¿por qué ahora ya no nos cuidas más? Y la cosechan los que pasan por el camino, la devastan los jabalíes del monte y pastan en ella las bestias del campo. O sea, al no cuidarla más Dios, al abandonarla, queda presa de los hombres y de los animales, o sea, queda destruida esa vid. Entonces hace una invocación: oh Dios de los ejércitos, vuelve, retorna, mira desde los cielos y contempla y visita esta viña que ha plantado tu mano, el renuevo que tú hiciste fuerte. Es un salmo muy poético donde muestra cómo ante la infidelidad de Dios, Dios abandonó la viña. Y bueno, si la abandonó Dios, no la puede cuidar el hombre. Y entonces le pide a Dios, es tu viña, cuídala, porque es tuya, la plantó tu propia mano. Bueno, esta imagen que está en Isaías y está en este Salmo de David, que es 1000 años antes de Cristo, lo retoma Cristo. Pero fíjense, muy importante en qué momento lo retoma Cristo. En la última cena. En la última cena se guardó esta alegoría para la última cena. Pero fíjense, acá hay una novedad. Es muy importante la novedad que introduce Cristo. En el Antiguo Testamento, o sea, en tiempos antes de Cristo, Israel era la viña que Dios plantó con sus manos. Dios era el viñador, ¿no? Pero aquí, en la última cena, Cristo se pone Él. Yo soy el tronco de la vid. O sea, soy como Dios es el viñador, pero también Cristo es cabeza de la iglesia. Así como es pastor, San Pablo dirá, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo es un solo ser vivo. Un solo ser vivo. La cabeza sola no funciona, no vive, y el cuerpo solo tampoco. Es una sola cosa. El tronco y las ramas son una sola cosa. Pero fíjense la diferencia. El tronco de la vid y las raíces de la vid es como la boca en nosotros. Por ahí absorbe la planta el líquido, el agua, y por ahí absorbe las sustancias químicas, se puede decir. Y gracias a eso puede fructificar. Más raíces, humedad, etcétera, mucho más puede fructificar. Entonces Cristo ahora se compara a la vid, pero como parte de ella. Es como una novedad para Israel, el lugar donde se pone Cristo. No es solamente el que cuida, sino yo soy parte, somos una sola cosa. Y fíjense, retomemos el discurso de Jesús. Dice, el que está unido a la vid es el único que puede vivir y dar frutos. El que está separado de la vid no puede dar frutos. Pero yo decía, importante el momento en que lo dice Jesús. No lo dijo en su comienzo de la vida pública, sino en la última cena. O sea, faltan horas para que se separen. Para que se separen definitivamente de Jesús con la muerte, por más que lo vean resucitado cada tanto, pero después va a subir al cielo. Se separen visiblemente de Jesús. Y los 12 apóstoles se van a separar. Cuando Jesús sube al cielo, le dice a los apóstoles, bueno, ahora desparrámense por todo el mundo. Uno se fue a España, otro se fue a Italia, otro se fue a lo que es Turquía, otro se fue a lo que es Egipto, otro se fue a la India. Entonces se separaron de Cristo y entre ellos. Pero fíjense,
les debe haber quedado muy marcada esta alegoría, esta comparación de Cristo, que es como si les dijera, la habrán recordado después, aunque nos separemos, no nos veamos más físicamente, vamos a estar desparramados, sin embargo vamos a estar unidos espiritualmente a la vida. O sea, va a haber una unidad real, espiritual, ¿no? Pero cuando digo espiritual no digo que no sea real, sino que es mucho más real todavía que lo que se ve, que lo que se palpa. Va a haber una unión entre nosotros muy grande. Y le dice algo más, fíjense, que queden unidos a la vid, porque hay dos opciones. La única fuente de vida es el tronco de la vid para los sarmientos, no hay otra. Separados no se pueden arreglar independientemente. O sea, es como si Cristo dijera, yo para la humanidad, para el mundo, soy el único principio de vida, no hay otro. Para la humanidad, esto no es para los judíos, para los cristianos, para toda la humanidad, la única fuente de vida es Él. La única manera de vivir, en todo sentido, es estar enganchado a Él, unido a Él. Y ahora la pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo estoy unido a Cristo? Y la respuesta es muy sencilla. Hay dos grados de unión a Cristo, ¿eh? Hay muchos grados, pero se pueden reducir a dos. Uno, por la fe. El que tiene fe realmente está unido a Cristo. El primer grado de unión a Cristo. Pero yo puedo tener una fe muerta, una fe sin caridad, sin amor, sin amistad con Dios, sin la gracia. Puedo estar en pecado mortal y tener fe. ¿Es un vínculo la fe? Sí. ¿Es un vínculo real? Sí. Pero esa fe debe complementarse con la unión del amor a Dios, de la amistad con Dios. Se llama gracia. Están en gracia, están en amistad con Dios. Entonces, la unión plena y fructuosa a Cristo es, en realidad, por la caridad, por la amistad, por la gracia. Esa es la unión plena y fructuosa, y dentro de esa unión hay infinitos grados, ¿no? Bueno, entonces, es como si le estuviera diciendo a los apóstoles, vamos a madurar un poquito, vamos a crecer un poquito en la formación. Jesús le costó formar a los apóstoles. Fue de a poquito y entendían y no entendían, volvían atrás. Pero bueno, esta última lección, casi diría, antes de la muerte, es muy importante porque es muy pedagógico el momento, muy oportuno el momento en que se los dice, para que aprendan la lección, sobre todo en lo que van a vivir horas después, que es toda la pasión. Y les está diciendo, casi profetizando, que bueno, dentro de Judas ya está a punto de cometer su meditada y masticada infidelidad y traición a Cristo. Se va a separar de Cristo. Lo va a hacer pensar mucho a los apóstoles esta comparación. Entonces lo va a hacer, habrán pensado después de lo que ocurrió con Judas, que los tiene que haber golpeado mucho a todos. ¿Qué necesidad tenemos de estar unidos a Jesús? Si no, mirá lo que le pasó a él. Alguien muy cercano a los apóstoles. Y fíjense otra cosa también, Jesús le saca bastante el jugo a esta comparación. Hay como un dinamismo que Jesús lo presenta. Fíjense, si están unidas los pámpanos, las ramas a la vid, cuando llega la primavera circula la savia, brotan las hojas, flores y frutos. Si parece que está seca, dice Dios la poda para que dé más fruto todavía, quiere más abundancia. O sea, hay como un dinamismo en el bien. Las ramas que están unidas, va a circular la savia, la vida, por esas ramas, por nosotros, la vida de la gracia, la vida de Dios, y vamos a reverdecer, dar flores y frutos. De lo contrario, hay otro dinamismo en el mal. Si Dios ve que eso no va a dar fruto porque está seco, dice, lo corta. Al cortarse se seca, le queda un poquito de savia, vieron, apenas se podan las ramas, pero esa savia se evapora, se va, se seca, se tira y se quema. Hay como un dinamismo en el bien y un dinamismo en el mal. O sea, en el bien Dios quiere que avancemos, por eso nos poda y nos limpia para que hemos más todavía.
que demos muchos frutos. Y el que se separa de la vid también sigue como un camino, no queda ahí nomás separado, sino que sigue un camino, se seca del todo, no da ningún fruto y ya queda seca y destinada al fuego. Ya esta comparación o esta conclusión que saca Jesús realmente es muy, para pensarla, muy dura. Bueno, esta alegoría no es para los tiempos pasados, no es solamente para los apóstoles lo que iban a vivir, sino es toda la historia de la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia es así. La historia de la Iglesia que ya lleva 2000 años, sea para nosotros individualmente, esto vale para nuestras familias, esto vale para una ciudad, esto vale para un grupo, esto vale para una institución, vale para un pueblo, vale para un país, una nación, vale para un continente y vale para una época. O sea, separado de Cristo hay un proceso que termina, digámoslo en términos de Juan Pablo II, en la cultura de la muerte. Hay un proceso que termina mal. O sea, separado de Cristo no se puede construir, se pierde la vida en todo sentido. Se pierde hasta lo humano. Siempre pasamos individualmente, en grupo, la familia, los grupos sociales, las épocas, siempre pasamos por pruebas, siempre pasamos por alguna cruz, algún sacudón en la vida. Nuestra vida acá no es serena, tranquila, sino que bueno, Dios todo lo permite para que crezcamos, para que esa vid dé mucho fruto. Pero sepamos profundizar y distinguir los problemas, ¿no? ¿El fracking es un problema? Sí, hay que resolverlo. Yo no entiendo el tema, pero una nación debe resolver estos temas que afectan al bien común. ¿El tarifazo es un problema? Sí, claro, es un problema. Hay que resolverlo. No es mi tema tampoco, no lo voy a resolver yo, pero tendría que haber gente idónea que resuelva estos temas. El tema que se discute ahora en días o que se va a resolver sobre miles de vidas inocentes, el aborto, es un temazo, mucho más grueso que los otros, y lo tenemos que resolver y bien, que no nos preocupe más el fracking que los niños. Pero bueno, estas son las pruebas que nos sacuden, nos unen más al tronco de la vid o nos separan. Qué terrible es cuando una persona, una familia, un pueblo, una cultura se separa de Cristo, de la ley de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, del ejemplo de Cristo, de la vida de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Esa frase es muy terminante, muy dura, y nos tiene que decir mucho los argentinos, a los malargüinos, a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a todas las clases, todos los ámbitos de la sociedad. Sin mí, separados de mí, no hay vida posible. Nos secamos y quedamos destinados al fuego, a la destrucción. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios,